pero sí es significativo. Luego tenemos otro repositorio internacional también que no es por hacerle publicidad, la Universidad Católica lo tiene, es Scopus, cuesta $150,000 al año aproximadamente. Wow. Y hay otro también que es EBSCO. EBSCO, la universidad lo tenía y creo que tiene un valor alrededor de los $40,000 o $70,000, no recuerdo muy bien, año, ¿no? Entonces, este de EBSCO lo que se había hecho es que a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología había unido a las universidades públicas para adquirir una sola licencia global, ¿no es cierto?, para todas las universidades públicas, y ese monto se lo distribuyeron entre las universidades públicas. O sea, la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, le tocaba pagar anualmente, no sé si 70,000 o 100,000 bolivianos al año. Buenísimo. Ya es digerible eso ya. Eso es más digerible, exactamente, pero Sí. tengo entendido de igual manera que el servicio se cortó. Entonces, lastimosamente no podemos acceder a... Tenemos esa desventaja con otros investigadores o doctorandos, inclusive de otros programas, ¿no? Porque ellos sí tienen acceso a esa literatura que es de paga. Sin embargo, acá yo les envío un enlace que es un poco alternativo, digámoslo así, pero que lo pueden utilizar para liberar algunos pagos, especialmente de artículos que están en el índice de Science Direct. Y también en estos enlaces, ayer les mostré cómo ustedes, para poder acceder al título de doctorado, deben presentar dos requisitos, que son sus artículos publicados. Bueno, creo que también tienen el tema del inglés, ¿no? No sé si tienen que presentar alguna prueba de... Certificado de... sí. ¿Les piden algún valor mínimo de TOEFL o solamente comprensión de textos o alguna especificación de certificación? Nivel intermedio creo que está. Nivel avanzado, no me acuerdo. Lo piden en los requisitos, doctor. Sí, entonces eso hay que ir trabajándolo con tiempo. Lo que yo les mencionaba es que si ustedes quieren tener al menos el requisito de los dos artículos publicados, en el enlace que vimos el día de ayer, vimos uno lo que es Redalic, que es un índice. Ustedes pueden buscar revistas acorde a su temática. Y de igual manera vimos Cielo, el proyecto Cielo, que es administrado desde Brasil, y de igual manera tiene un conjunto de revistas. En Cielo acá hemos visto que hay en el área de económicas y empresariales, hay dos revistas indexadas en Cielo que están en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Una es la revista Oikos Polis y la otra es la revista Economía Coyuntural. Son de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, más propiamente del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? De otra manera, habíamos visto otras revistas donde podemos publicar en la Universidad Católica Boliviana, la revista Perspectivas, si mal no recuerdo es una revista de la Universidad Católica, sede Cochabamba. Luego está la otra revista que es la revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, la JED, que es una revista de la Católica, sede Académica La Paz. Y de igual manera en el índice de Cielo también está la revista Investigación y Desarrollo de la UPB, ¿no? Entonces, esas son las alternativas si queremos publicar en Bolivia, o también si queremos buscar alguna otra revista en Latinoamérica, ¿no? Si es que vamos a publicar nuestros artículos en español. ¿Y la nuestra, la Gabriel, cuál es, doctor? Se llama Oikopolis. Oikos Polis. Mire, voy a repetir lo que vimos ayer, pero solamente les voy a mostrar para aquellos que no pudieron entrar. Entro a Google, ¿no es cierto? En Google busco Cielo.
Ya. Cielo, la palabra cielo. ¿Ya? Acá. Busco cielo. Este es y luego me voy a ir acá donde dice, por ejemplo, Bolivia. En Bolivia voy a ver el listado alfabético o la lista alfabética de revistas. Y estas son las revistas que están indexadas en Cielo. Recuerden ustedes que para que su artículo sea válido, debe ser en una revista arbitrada e indexada. Cielo es un índice, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que les había mostrado el día de ayer de la Universidad Oikos Polis, revista latinoamericana de ciencias económicas y sociales. La Gabriel René Moreno también está de economía coyuntural. Esta revista Investigación y Desarrollo de la UPB. Lo que les había comentado, la revista Perspectivas de la Universidad Católica Boliviana. La revista Latinoamericana de Desarrollo Económico de la Universidad Católica Boliviana. Aquí también podría ser, ¿no? La revista de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta revista de acá. Y bueno, estas son las que más podría haber. Bueno, aquí hay otra que no sé si seguirá vigente. Es Acta Nova, revista de Ciencia y Tecnología. Podría, tal vez, no lo sé, ¿no? Esto es si queremos publicar, lógicamente, en Bolivia. Si queremos publicar en el extranjero, de igual manera tenemos que hacer lo mismo, solamente tenemos que irnos a un país, digamos, que sea de nuestro interés. Por ejemplo, donde hay mayor cantidad de revistas, usualmente está en México. No lo veo por acá. México, Chile, España, Brasil también, ¿no? Brasil. En el caso de Brasil, sí, muchas veces nos piden, en algunos casos, en algunas revistas podemos publicar en español, pero usualmente es en portugués o en inglés, en Brasil. Argentina, sí, no, la verdad no recomiendo. Colombia también es una alternativa. Perú tal vez podría ser. Los demás países no tengo mucha referencia, ¿no? Perfecto. Obviamente, la idea fundamental es que los artículos que ustedes van a presentar salgan de su tesis. Puede ser un artículo, puede ser de revisión teórica, estado del arte, ¿me entienden, no? Y otro artículo ya puede estar vinculado, por ejemplo, con alguna propuesta metodológica o inclusive difundiendo también los resultados de su tesis. Eso no. Actualmente, la idea fundamental es trabajar para la tesis y que de la tesis salgan los artículos y no trabajar para los artículos usando la tesis, ¿me entienden? Los artículos salen de la tesis. Bien, entonces esto fue lo que vimos el día de ayer. De igual manera, el día de ayer estuvimos viendo lo que es una presentación sobre lo que es el ciclo económico y el ciclo financiero. Bien, vamos a comenzar con una actividad por el cual yo les voy a hacer una pregunta y me gustaría de que ustedes puedan discutir entre ustedes. La pregunta que les voy a realizar es, en primer lugar, ¿por qué las empresas no alcanzan sus objetivos financieros planificados? ¿Cuáles podrían ser los posibles factores para que las empresas no lleguen a sus metas que se han planteado de forma respectiva?
me gustaría, por favor, de que vamos, ¿cuántos somos? Bueno, somos poquitos, podemos discutirlo entre todos. Podemos comenzar con Gerard. ¿Por qué las empresas no llegan a sus objetivos financieros? Bueno, según la lectura que nos dio, uno de ellos hablan del tema del factor de riesgo, ¿no? Ya. La evaluación de riesgo, a pesar de que se puede hacer o que se hace, pueden surgir, no es un 100%, o sea, no se engloba todo, ¿no? Y hay cosas que pueden surgir en el camino y eso que surge en el camino es justamente lo que podría afectar. Bien, entonces, factor de riesgo, Juan Fernando, levantó la mano. ¿Puede prender su cámara, por Sí, favor? sí, doctor, lo que le decía. No, ahorita estoy cambiando de equipo porque se me ha fregado la cámara, ahorita estoy cambiando de equipo. Pero no, lo que le decía un poquito mientras puedo, bueno, estoy en la transición. Sí. El tema de los objetivos a veces, y esto creo que es importante mencionarlo, también las metas muchas veces son mal definidas. O sea, ya el origen no está tanto en el entorno, sino en la planificación que se realiza, que no siempre es la adecuada. Y hay situaciones en las que se puede pecar de optimismo y obviamente siempre uno termina estando por debajo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en planos empresariales de exceso de optimismo. Actualmente ese es uno de los pecados del planificador novato, digámoslo, sino que es bastante optimista con sus metas o con sus proyecciones. Y ya en la práctica, pues en la práctica realmente los supuestos fueron bastante fuertes, ¿no? Para hacer la planificación. Sí, adelante, por favor, Mati. También, doctor, porque, o sea, desde entrada hay una mala planificación, ¿no? Una mala planificación financiera, tienen recursos inadecuados, hay una pobre comunicación en la estrategia. Cuando hacen su planificación estratégica, ni los mismos directivos la entienden, por lo tanto no pueden hacerla comunicar, no pueden bajarla a los niveles medios, bajos, para poder ejecutar esa estrategia, ¿no? Hay un seguimiento que es inadecuado, por eso no alcanzan sus objetivos. También los directivos no son líderes, son jefes. Entonces el líder acompaña a su equipo, el jefe da órdenes. Entonces ellos tienen bastante problema en determinar cuál es su capital de trabajo requerido. Por eso es que tiene mucha importancia el cash flow, que usted dio la lectura para que podamos leerla. Y en ese cash flow tengo que tomar decisiones cuáles van a ser los recursos que voy a invertir, cómo lo voy a financiar. ¿Voy a financiar con recursos de terceros con costo o voy a financiar con recursos de los socios o de los accionistas? ¿Cómo va a ser esa inversión? ¿Cuál va a ser mi flujo de caja operativo? ¿Van a poder cubrir mi costo operativo? ¿Va a poder cubrir el financiamiento? ¿Va a poder cubrir el pago de dividendos? Creo que todavía por eso es que no cumple su objetivo financiero. La planeación está por un lado y la ejecución está por el otro. Esa es mi apreciación. Excelente. Lucy. Complementando un poco lo que dicen mis compañeros, creo que las fallas en la comunicación de la estrategia como tal también, o se formula, se planifica, pero no al momento de poner en la acción, no está claro los responsables por esa acción. También va por el tema de liderazgo, como dice Mati, de que no está claro, no hay una guía. Entonces, ok, se tiene que hacer, pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Entonces, eso creo que al llegar a la parte operativa se pierde en el camino, en muchos casos. Muchísimas gracias. Sarita, por favor.
Bote el chico. Perdón. Sí, perdón. No, complementando, me parece que lo que mencionan mis compañeros es súper ya completo, respondiendo al tema de la pregunta por qué las empresas no alcanzan sus objetivos de finanzas. Entonces, por un lado, respaldo lo que dice Juanfer en el tema de el optimismo desmesurado de algunas empresas, el rescato también lo de Mati, el tema de la poca planificación, como decía Lucy, el que hay más jefes que líderes. Entonces considero que todo lo que han comentado hace alusión a dar respuesta, ¿no? Al por qué realmente estas empresas no alcanzan los objetivos de finanzas. Y algo que, por ejemplo, a mí me costaba entender al principio cuando realicé la maestría, era de qué relación podríamos encontrar entre el área financiera, económica y la estrategia. Y al final todo termina siendo una estrategia, una planificación para poder lograr los objetivos, no solamente del área financiera, sino que al final terminen llevando a la empresa al éxito, a la productividad, que al final esto sí repercute de forma positiva en la economía y en las finanzas de nuestro país. Entonces también rescato algunos factores de éxitos y fracasos en estos procesos. Pueden ser el tema del conocimiento, las planificaciones, el poder entender que en algún momento alguien me mencionó que finanzas y economía no pueden moverse en sentidos tan específicamente directos y relacionados. Sin embargo, con todo lo que hemos comentado hoy, ayer en la clase, la conclusión general era que todos estos ciclos financieros van de la mano con la economía y hemos visto, ¿no?, una serie de factores que permiten, ya respondiendo a la segunda pregunta, que este ciclo financiero sea o positivo o negativo dependiendo los niveles o los porcentajes que vayamos a evaluar, ¿no? Las expectativas, el precio de las materias primas, el acceso a financiamiento, entre otros. Sí, en realidad tal vez algunos de ustedes, varios o todos, están relacionados directamente con, o han estado relacionados con lo que son las tomas de decisiones en las empresas, en la planificación financiera. Y algo que siempre se habla, ¿no?, en las corporaciones es el tema del entorno y la estrategia, ¿no? Sí. El entorno siempre es importante. De hecho, por ejemplo, un analista financiero, si hablamos de un analista, un corredor de bolsas, lo primero que hace cuando llega a su oficina, prende su terminal Bloomberg, es mirar Top News. ¿Qué significa Top News? ¿Cuáles son las noticias más leídas, me entienden? ¿No? Siempre como analista financiero o un CFO, un Chief Financial Officer debe estar bien informado de lo que está pasando en la economía, de lo que está pasando en el mundo. Entonces, porque el entorno básicamente es todo aquello que pueda afectar a la empresa, ¿no? Entonces, a partir del entorno es que surge lo que es la estrategia, y la estrategia fundamentalmente es cómo las variables controlables o las variables de decisión por parte de la empresa pueden reaccionar al entorno, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo les voy a invitar, por favor, que puedan ir a la plataforma Moodle y que puedan descargar un documento que ya es un poco antiguito, pero tiene algunas cosas importantes. Imagínense ustedes, podríamos hacer una réplica de esta investigación. Podríamos hacer una réplica, porque generalmente aquí la idea es que todos los papers y artículos que veamos sean oportunidades de investigación, ¿no? ¿Qué significa oportunidad de investigación? Que nos den ideas de qué investigaciones, obviamente aquel que quiera realizarlo desde la perspectiva de la finanza puede hacer. Entonces, les pido que puedan descargar este archivo. Era una lectura pendiente que por el tema del tiempo quedó para el día de ayer.
Esta es una publicación del Harvard Business Review, de América Latina, desde luego, en el cual aborda esa pregunta, ¿no? Aborda aborda la pregunta del por qué las empresas no alcanzan sus objetivos financieros. ¿Cuál es la brecha que existe entre lo que son, entre lo que es la estrategia y el desempeño real? Y les voy a comentar en qué consistió este estudio. Este estudio se realizó, por eso les decía, ya es un tanto antiguo, digamos, ¿no? Se realizó a finales del 2004, donde una firma realiza un estudio con la colaboración de una unidad determinada y se realiza una encuesta. Una encuesta a ejecutivos de 197 empresas. ¿Ya? Y estas, por cierto, no son cualquier empresa, digamos, ¿no? Estas son empresas que tienen ventas anuales superiores a los 500 millones de dólares. Entonces, aquí estaríamos hablando de que potencialmente serían las mejores empresas, ¿no? Serían las empresas más grandes, las empresas más formales. Vamos a ver cuál es el resultado para el contexto en que se realizó. Básicamente, una de las preguntas que se realizó es, ¿cuán eficaces son estas grandes empresas en cumplir sus proyecciones financieras de sus planes estratégicos? Esa es una pregunta central que se realizó. La otra pregunta que se realizó es cuáles son las causas más comunes del por qué, digamos, estas empresas no llegan a sus objetivos planteados y sobre todo qué acciones, y aquí la propuesta que se hace en este artículo también es qué acciones se deberían realizar para cerrar esa brecha entre lo que es la estrategia y el desempeño, ¿no? Entonces, fundamentalmente vamos a ver algunos de los resultados más importantes. Uno de ellos, como bien mencionaron, es que las empresas raramente comparan su desempeño con sus planes de largo plazo, ¿no? Y aquí hay implicaciones de monitorear cómo lo están realizando y en qué medida están alcanzando sus objetivos. De hecho, lo que se comenta en este estudio es que menos del 15% de las empresas tienen la costumbre de comparar sus resultados financieros con el pronóstico del desempeño realizado en los planes estratégicos. Esto es como una especie de hacer un backtesting, ¿entienden? ¿No? En qué tanto acerté o en qué tanto estuve lejos de mis resultados. Entonces, por eso también hace difícil de que las proyecciones, de que los resultados alcanzados se acerquen a las proyecciones. Y algo que es importante también es que cuando los resultados no se cumplen, estos se van acumulando. De hecho, en este documento se menciona de que esto es muy similar al fenómeno de una persiana veneciana. Una persiana veneciana es como una ventana, ¿me entienden? ¿No? Una especie de cortina donde lo que sucede es que, este es un ejemplo que se plantea, hay una proyección y en esta proyección lo planificado es obviamente lo más alto y realmente lo que se consigue es esta línea que está con color blanco. Entonces, esta diferencia entre lo que es el desempeño real, la diferencia del valor más alto, perdón, entre lo planificado y el desempeño real, en el tiempo se va acumulando y desde luego va formando
va tomando la forma de una persiana veneciana, ¿no? Entonces es por eso que se señala esto de acá. De hecho, a estas, un poco para ir ya a lo que son los resultados de esta investigación, que es una encuesta bastante sencilla. De estas 197 consultas a empresas con más de 500 millones de dólares, se determinó que solamente el 63% es el nivel del cumplimiento de lo planificado, ¿no? Un 63%. ¿Qué significa eso? Significa de que hay una desviación del objetivo del 37%. ¿Y cuáles son las principales causas de este 37% desempeño promedio perdido? En primer lugar, tenemos recursos inadecuados o no disponibles, lo que mencionaban previamente, una pobre comunicación de la estrategia. Por otra parte, también se menciona que las acciones necesarias para la ejecución no están claramente definidas. De hecho, tampoco se sabe quién es el que tiene la responsabilidad sobre la ejecución. Algo que también es bastante frecuente es que existe una cultura de lo que es el bloqueo para la ejecución. O dicho de otra manera, los actores de la empresa o la cultura organizacional no están alineadas hacia sus objetivos, ¿no? Y de igual manera también existen otros factores, como mencionaron previamente. Hay un seguimiento inadecuado del desempeño. Y también tenemos temas vinculados con liderazgo débil de la alta gerencia o alta gerencia poco comprometida, y tenemos otros, o que la estrategia inclusive no ha sido aprobada, y otros obstáculos más, ¿no? De forma general, estos son los factores más relevantes por el cual las empresas no llegan hacia sus objetivos. Sin embargo, también aquí hay una parte importante de esta lectura, en la cual nos menciona de que nos plantea algunas reglas para que las empresas puedan cerrar esa brecha, esa diferencia entre lo planificado y lo que realmente logran. Una de las reglas es mantenerlo simple, hacerlo concreto. Una estrategia clara con... muchas veces, en las empresas tendemos a hacer las cosas más complejas y difíciles. Si existen objetivos que pueden ser pocos objetivos, sin embargo son claros y fáciles, es más factible ver el norte hacia donde se quiere llegar, ¿no? Eso es mantenerlo simple y hacerlo concreto. Otro elemento importante, que es lo que estaba mencionando, por ejemplo, Juan Fernando, es debatir supuestos, no pronósticos. Y aquí entramos en lo que son muchas veces los pronósticos o la planificación financiera, los objetivos o metas, era lo que mencionaba, son bastante ambiciosos, pero inclusive poco realistas, ¿no es cierto? O poco probables, porque no estamos debatiendo los supuestos, ¿no? Entonces, básicamente si somos parte de un directorio y vemos una planificación financiera de una empresa, no tenemos que debatir sobre cuáles son los resultados de las proyecciones, no tenemos que debatir sobre cuáles son los supuestos para que salgan esas proyecciones como tal, ¿no? Entonces, en tal sentido, esa es una de las reglas. Otra de las reglas es usualmente, hablando ya de lo que son las organizaciones, usar un marco riguroso para hablar un idioma común, especialmente en lo que son las organizaciones, ¿no? De igual manera, existen otras reglas vinculadas con discutir tempranamente lo que es el
despliegue de los recursos y usualmente esto involucra también de que las actividades y la planificación realizada debe tener cierta asignación para poder ser factible en el tiempo. Tenemos como regla número 5 lo que es identificar cuáles son las prioridades. Ustedes saben de que hay un dicho, ¿no? Hay una diferencia entre lo urgente y lo importante. Todo puede ser importante, pero ¿qué es urgente? Entonces, obviamente, aquí una regla también para el tema de la planificación y las organizaciones es identificar estas prioridades y la medición es muy importante, ¿no? En primer lugar, debemos identificar, medir. Lo que no se puede medir, no se puede monitorear. Y lo que no se puede monitorear, no se puede controlar, ¿no? Entonces, debemos monitorear continuamente el desempeño, viendo el feedback, de cómo vamos yendo y de cuál es la desviación o no que tenemos frente a nuestros objetivos, ¿no? Y otro elemento importante también que nos da este artículo como recomendación es la recompensa y el desarrollo de habilidades de ejecución. Y hay un principio económico que funciona bastante bien, que los individuos reaccionan positivamente, desde luego, a los incentivos, ¿no? Entonces, por eso, en casos de países desarrollados, los CEOs, ¿no es cierto?, los máximos ejecutivos, tienen prestaciones o beneficios que están vinculados o están vinculadas a lo que es el resultado de la empresa, precisamente para recompensar y para comprometer usualmente a los miembros de una organización con sus resultados. Le va bien a la empresa, a todo el mundo le va bien, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nos da y sobre todo, nuevamente, íbamos a responder esas preguntas: ¿por qué las empresas no alcanzan sus objetivos de planificación financiera? No sé si tenemos algún comentario al respecto, alguien que quiera hacer alguna aportación. Yo creo, doctor, que la planificación estratégica es base para esto, porque en la planificación estratégica se establecen las líneas de acción. Esas líneas de acción tienen objetivos. Esos objetivos, como bien usted decía, tienen que ser medibles, cuantificables, realizables y alcanzables. Smart. Entonces, esta estrategia tienen actividades y estas actividades tienen responsables, porque cuando es de todo, es de nadie. Hay que poner nombre y apellido quién va a ejecutar esto. Y además tiene que poner el entregable, cuándo va a entregar y qué va a entregar. Entonces, es muy importante si desde el inicio está mal. Por eso bien dice ese texto que usted acaba de leer, de que la estrategia tiene que ser clara y concreta, que todos puedan entenderla, no palabras rebuscadas. Tiene que ser sencilla y que los empleados lo entiendan. Y que vaya la comunicación, como bien decía Sarita o Lucy, que la comunicación tiene que ser multicanal, tiene que haber diferentes modos de que lleguen al cliente interno final, porque ese es el que va a ejecutar. Entonces yo creo que ahí radica más que todo porque ahí es donde se asignan recursos a través de presupuestos operativos, ahí es donde se asignan recursos a través de presupuestos de capital. Entonces, y después cómo van a financiarse esos recursos que estoy requiriendo para este proyecto, para esta planificación. Creo que ahí radica, doctor. Lo estoy viviendo. Sí. Igual y complementando lo que menciona, ¿me escuchan? Sí. Sí, allá. Con lo que menciona Mati, y creo que igual era una parte de una de las reglas que habíamos visto recién,
el tema de que sea entendible es estratégico, ¿no? Es una planificación estratégica, que sea entendible tanto para el área gerencial de CFO, CEO, hasta la parte operativa. Igual es fundamental el hecho de que se entienda cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos y trazarlos, ¿no? Que creo que también hacer que normalmente los CEOs, los CFOs tratan de manejar términos demasiado técnicos y no toda la organización o toda la parte interna de la empresa maneja estos conocimientos. Entonces, cuando se habla un idioma mucho más sencillo, más claro, es más fácil que las personas sepan qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se espera. Comunicación base, de nuevo. Sí, correcto. Y el tema de la medición, ¿no? Yo creo que el tema de la medición, especialmente lo que es la productividad, es una de las principales diferencias que tenemos entre países como el nuestro, en vías de desarrollo, con países avanzados. Miren ustedes, yo les voy a contar una experiencia de un amigo que trabaja en el Citibank en Estados Unidos. Él viene de vacaciones a Bolivia cada fin de año. Y este año él estaba muy contento porque le iban a subir su salario en X cantidad de dinero por su reporte de productividad. En Estados Unidos, a ustedes, él me contaba, al menos ahí en el Citibank, le miden, él diariamente tiene un indicador de productividad. Un indicador diario, tiene un indicador semanal o un indicador mensual, ¿no es cierto? Y cada año hay una evaluación de su indicador de productividad de todo el año, y en función de eso vienen obviamente lo que son las mejoras salariales. Entonces, los trabajadores, funcionarios ejecutivos, saben de que están siendo monitoreados y obviamente ahí hay doble filo, ¿no? Si no tengo una buena productividad, por una parte, puedo perder mi empleo, digamos, por el lado malo, y por el lado bueno, si tengo una buena productividad, esa buena productividad se va a ver compensada con una remuneración salarial o un incremento. Eso es lo que plantea al fin, la última regla, ¿no? Es el tema de la recompensa. Y lo que yo les quiero decir para cerrar esta parte, en una opinión, en una perspectiva, lo que a nuestras empresas les falta es trabajar más en el tema de la productividad, en el tema de la medición. Y cuando monitoreamos eso, podemos llegar a tener realmente una mejora organizacional, porque la productividad la podemos medir no solamente por personas, ¿no? La podemos medir por áreas y la podemos medir de manera global también por toda la organización. Ahorro en costos. Claro, exactamente. Muy bien, entonces... Sí. Tienen que ponerse KPI, doctor, ¿no? Tienen que ponerse KPI. Porque ahora ya con un dashboard ya podés ver en una hoja cómo está tu empresa. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora les voy a compartir lo que es nuestro programa académico para ver cuál es... Es una actividad en realidad del día de ayer, ¿no? Recién, fíjense ustedes, son las 3 de la tarde, vamos a comenzar nuestra actividad planificada. Estamos con un lag, un rezago. Bien. Sabemos que es complicado de un día para otro hacer lecturas, pero entendemos de que estamos a nivel doctoral, obviamente, y esto exige un sacrificio, ¿no? Si no fuera fácil, ¿me entienden, no? Entonces, para ese sentido, lo que habíamos pedido para el día de hoy son 2 lecturas previas, antes de esta clase, lógicamente. Una, lo que es la lectura oral de Calla 2015, lo que son los flujos de caja en riesgo, una herramienta financiera para la planificación, y de Vidaurre Ortega 2016,
que es identificación de modelos de aproximación de betas financieras, ¿no? Estas son las dos lecturas. Yo de forma posterior les voy a explicar básicamente otra lectura sobre lo que es Romero y Mesa 2005 en medidas de riesgo financiero. Para el día de mañana, por cierto, aquí tenemos como nuestros líderes que nos van a explicar las principales lecturas, los apellidos de la letra A a la letra G. Obviamente también está abierta la participación para todos. Para el día de mañana tenemos igual dos lecturas, lecturas previas. Eso significa que terminando la clase hoy en la noche, por ejemplo, tendrán que hacer estas lecturas. Una es la lectura de Yang y colaboradores 2008, en el cual vamos a ver la administración o el gerenciamiento de prácticas vinculado con la gestión de riesgo en las empresas y el nivel de desempeño en las firmas, ¿no? Esta es una lectura que vamos a ver, y la otra lectura de igual manera previa es una lectura en español. Es la lectura de López Arboleda 2010, que es integración del manejo de riesgo e incertidumbre en planificación financiera, ¿no? En tal sentido, ahorita vamos a comenzar viendo y discutiendo un poco de qué trata esta lectura. Oral y Acaya 2015, flujo de caja en riesgo, una herramienta para la planificación financiera. Denme un segundito, vamos a abrir nuestro archivo para ir acompañando en las opiniones y en la discusión, ¿no? ¿En qué consiste, doctor, el líder? El líder tiene que hablar así como usted habló del primer tema. Exactamente, tal cual, ¿no? Explicando lo que es la idea central de cada lectura y eventualmente haciendo preguntas relevantes al resto de la clase. Pero podemos comenzar, usted nos quiere comenzar explicando cuáles son los puntos centrales de esta lectura. ¿Quién, yo? Sí. Bien, a ver, vamos, estamos, sí, bueno, ahorita estamos con Mati Flores y Gerald Gerson González. Bien. Bien, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Yo lo que he podido leer, le cuento, doctor, que mi inglés está todavía tropicalizado. Sí. Así que he tenido ciertos inconvenientes, pero he tratado, lo entiendo. Entonces, esta lectura habla de los niveles de caja de la empresa, obviamente que pueden variar a lo largo del tiempo dependiendo del ciclo de pago, del ciclo de cobro, ¿no? Entonces, estas incertidumbres de este ciclo de conversión del efectivo es lo que te permite tener un presupuesto de caja, que tienes que hacer un presupuesto de caja. Pero dentro de las estrategias financieras de la planificación de inversiones a largo plazo, esto te va a proporcionar, dice, una estructura de capital. Pero cuando habla del flujo de efectivo con riesgo, tiene que haber una fecha específica. El objeto de este estudio que nos presentan es evaluar el riesgo que pueda presentarse
por la desviación de los flujos de efectivo. Y habla del presupuesto. El presupuesto particularmente considero que es el pilar para los estados financieros proyectados, ¿no? Y el primer presupuesto que se debe gestionar es el presupuesto de ventas, el presupuesto de ingresos, que es la columna vertebral de los demás presupuestos. Entonces, para gestionar el riesgo de liquidez de los negocios, este estudio nos dice que debemos hacerlo en 2 escenarios, si usamos crédito o no usamos crédito, ¿no? Y el riesgo puede tener, nos dice, puede tener un evento, que probabilidad de que ocurra, o un impacto positivo o negativo en un proyecto. Puede tener una o más causas, uno o más impactos, nos dice, ¿no? Entonces, la planificación financiera que se refiere este estudio es evaluar la situación financiera de la empresa, sus fuentes de financiación, determinando sus objetivos, formulando su estrategia financiera para lograr este objetivo, ¿no? Entonces, el estado de flujo de efectivo es un estado financiero donde te muestra de dónde se han originado tus recursos y dónde han sido usados esos recursos. Y tenemos 3 tipos de flujos dentro de ese estado. El flujo de efectivo de operación, cuando habla del ingreso de los planes financieros, la planificación financiera tiene 3 componentes, ¿no? Entonces nos dice que son las entradas, el modelo de planificación y la salida. Cuando habla de las entradas son los ingresos de planes financieros y los estados financieros proyectados. Los modelos de planificación son las herramientas para ayudar a obtener estas utilidades, invertirlas y hacer cálculos de financiamiento. Y los resultados de estos estados financieros, el resultado financiero de este conjunto se traducen y concluyen, los presupuestos concluyen en los estados financieros proyectados. En el balance general, donde va a tener cuáles son los activos, que son los bienes, valores y derechos que tiene la empresa, quiénes son los pasivos y quiénes son el patrimonio, cómo lo han financiado. Entonces, esta planificación financiera es una herramienta para garantizar el logro empresarial. Gitman nos dice que si una empresa no tiene éxito en el corto plazo, no hay por qué preocuparse por el largo plazo, ¿no? Entonces, esta planificación financiera permite anticipar y mostrar problemas que pueden ocurrir en el futuro. Se puede hacer un balance de situación financiera o balance general, que lo llamamos en Bolivia, y el estado de resultados, ¿no? Donde miden los ingresos y los costos para determinar el impacto financiero. Los presupuestos empresariales son los informes que te presentan, que te proporcionan para el próximo periodo operativo, tomando en consideración los fines comerciales, tomando en consideración todos los desembolsos del flujo de efectivo operativo. El presupuesto de capital es aparte porque está destinado a la inversión permanente, que son los activos fijos. Pero la elaboración de presupuesto antes se usaba, dice, como un intermediario para restringir gasto y mantener bajo control. No está dentro de la partida presupuestaria, ¿no? Hoy en día es la herramienta más eficiente que tenemos en manos de los recursos financieros de la empresa por parte de los líderes, dicen, ¿no? Entonces, estos presupuestos te van a permitir, como dice aquí, generar tu planeación financiera. Y la planeación financiera, para hacerla, tiene que tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Habla de los niveles de inversión en los activos. ¿Cómo vas a invertir? ¿En qué vas a invertir? ¿En activos corrientes, activos no corrientes? Esos son tus activos. Los activos corrientes son los que se van a convertir en efectivo dentro del plazo, dentro del año. Aquí no está, pero así es. Y los pasivos no corrientes son inversiones permanentes, que es para el uso del negocio. También tenés que definir el periodo de planeación. ¿Cuál va a ser tu capital de trabajo requerido?
Y para hacer ese capital de trabajo requerido, tienes que saber cuál va a ser tu periodo promedio de cobro, cuál va a ser tu periodo promedio de inventario y cuál va a ser tu periodo promedio de pago, ¿no? Entonces, ese cash flow te va a determinar cuánto es el efectivo que vas a necesitar. Es el último renglón de ese estado financiero, ¿no? Entonces, la empresa tiene que proveer recursos financieros para poder ejecutar, pero tiene riesgo. ¿Y cuáles son estos riesgos? Tiene riesgos comerciales y tiene riesgos financieros. Entonces, habla que el valor del riesgo están en todas las entidades expuestas al riesgo financiero debido a las actividades de auditoría y control por los entes regulados o por la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Entonces, el Value at Risk es una herramienta de gestión de riesgo y utiliza para medir en el reporte de información los riesgos de la empresa, los rendimientos ajustados, el riesgo que permite el uso de recursos dentro de la empresa para determinar la posición y medición del rendimiento. El flujo de caja en riesgo, entonces, ¿qué es? Es un método analítico que te permite medir con alto grado de probabilidad el riesgo de shock del flujo de efectivo por parte de los productores. ¿Qué lleva este modelo? Ayuda a las empresas para evaluar los cambios en sus valores y que propone una forma de encontrar el VAR, para encontrar el riesgo general frente al flujo de caja de una empresa. También te habla del VAR, que es ¿cómo se llama, doctor, en castellano esto? Valor es el riesgo, valor al riesgo, ¿no? Eso, porque lo tengo en inglés, estoy tratando de leerlo. Ese es un estudio científico donde mide el riesgo en forma correcta, dice. Entonces, esta estimación que hace este indicador, este método de evaluar el riesgo, están en los indicadores, está la inflación, están en el stock, están dentro de todo el capital operativo que representa la empresa, ¿no? Entonces, también habla de la aplicación que propone este estudio. Habla de una desviación del flujo de caja respecto al riesgo de los activos. Habla de cómo calcular el flujo, de cómo será calculado el flujo de caja. Y hay un ejemplo, hay unos escenarios que nos muestran aquí cómo las ventas sin usar crédito, cuánto un flujo de caja sin usar crédito, qué porcentaje de posibilidades de financiamiento con obligaciones va a tener. Nos muestra un escenario donde nos dice las ventas, el target de las ventas y el riesgo de esas ventas. También nos habla del nivel ¿cómo se llama el CFR? Del cash flow at risk. Y en el segundo escenario, usando financiamiento, la posibilidad de contraer financiamiento es el 45.57%. ¿No? Entonces, los resultados concluyen que analizando los ejemplos de estos dos escenarios, en el primer escenario la posibilidad de encontrar financiamiento es 63.06 y en el segundo escenario 45.57. Ahora, yo no sé si ustedes entendieron qué es el flujo de caja. El flujo de caja es un estado financiero obligatorio en Bolivia. ¿Entendieron? ¿Quién me dice? ¿Qué es el flujo? ¿El flujo de caja es un estado financiero? Sí.
o es un El flujo. modelo financiero? Bueno, es un modelo financiero que se presenta también en un estado financiero obligatorio para saber cuál es tu origen de tus recursos y cuál es la aplicación de esos recursos. Ahora, cuando estamos metiendo el riesgo, eso ya no entra adentro porque eso es resultado de tus decisiones. Ya la tomaste, las decisiones son irrevocables, ¿no? Ahora, en este estudio está introduciendo el riesgo. ¿Cómo puedo minimizar el riesgo yo en esto? Puedo trabajar, tenemos, como les digo, riesgo comercial y riesgo financiero. Podemos trabajar nosotros, bueno, aquí no hay cómo miden estos indicadores, los mencionan nomás, ¿no? El Value at Risk, por ejemplo. Solo calculan el resultado, solo muestran el resultado. Solo muestran el resultado y lamentablemente yo no lo he visto estos indicadores, entonces el tiempo no ha dado para investigar esto, ¿no? Sí, podemos hablar un poco de ello. Muchísimas gracias, Mati, excelente exposición, bastante completa. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre esta lectura. Bueno, en mi caso, yo realmente te admiro, Mati, porque yo lo he leído y un resumen tan completo no había sacado. Pero bueno, en todo caso, lo que sí logré entender de la lectura era de que para sacar la evaluación de riesgo, incluso hacen un análisis de la situación del país. O sea, ven todo lo que es el mercado, ven todo lo que es el país, y en función a eso ellos comienzan a determinar cuán riesgoso sería invertir o que la empresa analice esos factores para poder evitar, ¿no?, pérdidas mayores. Básicamente creo que solo con eso podría aportar, que está en la parte final del resultado de esta lectura, ¿no?, que pide eso, hacer un análisis del mercado y para eso considere todo lo que son variables como el país, la situación política, etc. Muy bien, gracias, Gerard. Comentarios, Sarita, Lucy, Juan Fernando. Adelante, sí, doctor, buenas tardes. Sí, no, yo quería simplemente comentar justamente el tema del flujo de caja en riesgo. Es una herramienta bastante enfocada hacia lo que es el proceso de toma de decisiones, donde al final del día es un instrumento en el que se asignan probabilidades de ocurrencia a algunos eventos a veces no deseados y otras veces también pueden ser positivos, pero principalmente se le da mucho foco a la parte negativa. Y ese flujo de caja en riesgo en realidad lo que trata de definir, por lo menos el ejemplo que está en el paper, habla sobre determinar la probabilidad de necesidad de financiamiento a partir de ciertos supuestos que la verdad que no entra en mucho detalle, pero el esquema es básicamente ese. Al final del día es una herramienta, y creo que es importante profundizarlo si es que uno va a entrar por el lado financiero del análisis de empresas, pero en sí, por lo menos un poco comentario de lo que me ha tocado verlo en algunas aplicaciones, necesita de bastante información, no solamente de ideas, nociones, y se necesita mucho, como decía Mati, el tema de información del mercado, información comercial, principalmente porque son riesgos operacionales, son riesgos de crédito, son riesgos financieros que confluyen en la necesidad de poder acceder o no a un potencial financiamiento, ¿no? Lo he visto no solamente en flujos de caja, alguna vez lo he visto también en producciones con riesgo, alguna vez he visto para una planificación de una empresa, que ellos tomaban básicamente una lógica de generar un modelo de proyección, añadirle variables con riesgo y trabajar, por ejemplo, hacían el presupuesto con un P60. ¿Por qué? Porque esa era la política que ellos tomaban para el tema productivo. Entonces, de la misma manera, obviamente, el flujo de caja es importante, peor en escenarios donde tenemos alta volatilidad, ¿no? Solamente eso, gracias, doctor. Gracias, Juan Fernando. Lucy.
Doctor, de lo que he podido comprender de la lectura, obviamente no hemos tenido el tiempo para profundizar el tema. Como decía mi compañero, es hacer la estrategia financiera y la planificación de la inversión a largo plazo, pero con una base científica, ¿no? Utilizando la herramienta. Y lo que nos comentan también en ese artículo es que los administradores de riesgos han identificado, bueno, primero la necesidad de siempre identificar y determinar la cantidad de efectivo que se requiere y también tratar de definir la cantidad máxima que se puede llegar a perder con el tema de esos ocurridos, o bueno, ¿no? De lo que es el riesgo, como también decía Mati, que está definido como la probabilidad de que algo ocurra y que tenga un impacto directo sobre las operaciones de la empresa, ya sea impacto positivo o impacto negativo. Bueno, y también trabajaron con 2 escenarios, como decía mi compañero, el que haya recurrido a un préstamo y a un crédito, ¿no? Y a otro escenario donde la empresa no llegaba a recurrir a eso. Y como resultado decía de que se disminuye el riesgo del 50 al 45% cuando el riesgo de liquidez en ese caso, del flujo de efectivo, ¿no? Cuando se recurría a un crédito. Bueno, eso es lo que he logrado entender de la lectura, doctor. Muchísimas gracias. Sarita, ¿tiene algo más que decir, no? Bien. No, eso creo que Sí, adelante. Mati lo dijo todo. Justamente, ¿no? También tratando con... Parece que se corta. Sí, perdón. Como decíamos, el tema de, bueno, igual lo leí y desde el punto de vista de lo que entiendo, la importancia igual de nuevo, ¿no? De lo que bien nos ha explicado Mati, entonces estoy totalmente de acuerdo. Y también rescato la acotación que hizo Juanfer, es su área, entonces él junto con Mati y usted nos van a poder enfocar bien a los que no somos del área financiera específicamente. Porque yo he tenido que, por ejemplo, algunos términos que no estaban, que son demasiado técnicos del área, tener que buscarlos para poder entender de nuevo bien la lectura, ¿no? Doble, triple lectura. Muy bien, gracias, Sarita. Sí, efectivamente, algo que siempre debemos tener en cuenta es la concepción del riesgo puede tener distintos enfoques, ¿no? Puede tener cómo se mide en finanzas el riesgo, para los financieros y no financieros, cómo medimos el riesgo en las finanzas. El riesgo en las finanzas podemos medirlo desde 2 puntos de vista. Podemos medirlo en términos de variabilidad, dispersión. De hecho, en finanzas el riesgo se mide por la varianza, aunque la varianza no tiene una interpretación per se. Se mide por la desviación estándar, ¿no? Que es la variabilidad. Por eso ahí en el ejercicio y en la aplicación del modelo VAR, aplicado a un flujo de caja, nos dice de que, no sé, por ejemplo, se esperan ventas, por ejemplo, voy a mencionar $30 millones, un ejemplo. Sin embargo, esas ventas pueden tener una variabilidad de $9 millones, ¿me entienden, no? Puede ser más o puede ser menos. Y si a eso le aplicamos un factor de confianza, que es un valor crítico, usualmente, por ejemplo, el 95% de confianza es 1,96, al 99% de confianza es 2,33. Si multiplicamos esa variabilidad por un factor de confianza, ya nos va a dar un valor en riesgo, ya, pero esta vez no a un solo activo en particular, como lo hace la metodología de valor en riesgo, sino está aplicado básicamente a lo que es el flujo
al método del flujo de caja, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos del riesgo, hablamos de desviación estándar. De igual manera, podemos hablar del riesgo de la perspectiva de la probabilidad. Yo les planteo este ejemplo. Un avión está volando sobre el mar y pierde un ala el avión. ¿Existe riesgo de que el avión se caiga al mar? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Existe riesgo o no existe riesgo? El avión, nuevamente, el avión está volando sobre el mar y queda sin un ala. Queda sin un ala. Ajá. Algo pasa y se queda sin un ala. ¿Existe algún riesgo de que el avión se caiga o no? Sí, claro. Hay certeza de que se va a caer. Exactamente. No hay, el riesgo es cero. Existe certeza. ¿Me entiendes? El avión se va a caer, ¿me entienden, no? Entonces, Pero por ahí no se cae en el mar. se puede caer hacia arriba. En una isla donde hay un coco. Exacto. Bueno, estamos asumiendo que está volando sobre el mar y no hay nada más, no hay isla, no hay tiempo, no hay nada, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, hablamos también de probabilidad, desde luego, como lo menciona la lectura, usualmente el riesgo, aunque pueden existir resultados favorables, usualmente el riesgo, nos vamos a que la pregunta es, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿No? ¿Cuál es la máxima pérdida de entrada? Usualmente esa es la pregunta en análisis de riesgo. ¿Cuál es la peor situación que nos podemos enfrentar? Y dada esa peor situación, es que nosotros podemos tomar la decisión de inversión o no. Por ejemplo, yo les digo lo que hacen los asesores de inversión, de carteras. Cuando especialmente si ustedes quieren invertir en el extranjero, ustedes tienen un dinero, ustedes van donde un asesor de inversiones y el asesor de inversiones les muestra 3 alternativas de inversión. Una alternativa de inversión conservadora, ¿no es cierto? ¿Qué significa una alternativa de inversión conservadora? Significa una inversión en un portafolio donde ustedes pueden tener un rendimiento bajo, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, 2,5%, ¿no es cierto? Bajo, obviamente hay baja variabilidad, un rendimiento moderado, que son otros activos que tal vez pueden tener un rendimiento mayor en comparación con el escenario moderado, puede ser 4 o 5%, sin embargo puede haber ya una variabilidad en el retorno del 4 o 5%, ¿me entiendes? ¿No? El retorno esperado puede ser del 5%, pero puede variar más, menos 5%, entonces al fin y al cabo puede estar en 0. Y un retorno inclusive un poco más agresivo que puede estar del 8 o 10%, dependiendo del tipo de activo, usualmente, por ejemplo, en renta variable, pero puede tener una variabilidad del 15%, por ejemplo, ¿no? Entonces, usualmente estas son y esto está en función del perfil del inversor. Pero aquí el riesgo está medido con variabilidad y también está medido con probabilidad, ¿no? Esos son los dos enfoques. Y como les mencionaba, en la lectura hace una definición o una diferenciación de lo que es el valor en riesgo, que es nuevamente calculado para un activo en particular, y lo que es el valor en riesgo para el flujo de caja. Fundamentalmente lo que quiere es aplicar esa variabilidad direccionado no al activo en particular, ¿no? Sino, por ejemplo, a la variabilidad que podríamos tener, un ejemplo, en las ventas, dada una desviación estándar, que es la variabilidad, y dado un factor crítico que nos va a determinar un nivel de confianza, ¿no? Y de esta manera podemos, inclusive, como lo menciona el artículo, ver alternativas o ver también escenarios. Muy bien. Doctor, ¿y qué es lo que nos quiere mostrar en estos dos escenarios?
Es que ahí no le entendí, por ejemplo, cuando habla del 63% de las obligaciones que probablemente la posibilidad de encontrar financiamiento, dice, ¿no? 63%. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Está acá? Ese. Es que abajo, por ejemplo, lo que explica, es probable, dice, que se cumpla ese 63%. Bien. En primer lugar, tenemos lo que son las ventas iniciales, ¿no? Para el año 2014, que son 30 millones de dólares. Exacto. En segundo lugar, tenemos una porción de las ventas que está en riesgo. El riesgo. Puede ser, por ejemplo, la variabilidad. Entonces, de estos 30 millones, lo que puede variar son 9 millones. ¿Qué implican estos 33 millones? Implica el financiamiento mínimo requerido para poder cubrir lo que son las obligaciones financieras, ¿no? Y por otra parte, representaría estos 15.195.000 dólares. O sea, sumado, no, es que La no, probabilidad. de confianza, La el nivel de confianza. confianza. No, es que no le entendía el cuadro. En realidad, si la variabilidad esperada son estos 9 millones de dólares a un 95% de confianza, estos 9 millones se pueden convertir realmente como una variabilidad extrema en 15 millones. ¿Me entienden, no? Claro, es más del 50%. Sí, entonces acá nos plantea dos escenarios y vemos el escenario 1 y el escenario 2. ¿Cuál es la diferencia entre ambos escenarios? En el primer escenario tenemos sin la utilización de lo que es un nuevo crédito y tenemos en el segundo 4 millones en el otro. sí, En el utilizando 4 millones de dólares como un nuevo crédito. Y acá, ¿cómo interpretamos en el 2014 la posibilidad de poder cubrir las obligaciones financieras? ¿Qué nos estaría representando? Doctor, en el segundo escenario, entonces, se reduce la volatilidad en las ventas por el incremento de liquidez que va a tener. Claro, de hecho, lo que menciona las conclusiones, si vamos a las conclusiones del documento, lo que nos señala es que al tener un segundo escenario con financiamiento, es posible reducir lo que es la probabilidad de poder alcanzar las obligaciones financieras comprometidas. Entonces, esa es la principal conclusión. Gracias, doctor. Sí. Aquí lo que debemos entender un poco, digamos, en esta metodología de valor en riesgo al flujo de caja, es de que lo que en realidad tenemos es un máximo nivel de exposición en la variabilidad de lo que son las ventas de este flujo de caja, ¿no? Y el cual puede ser reducido, a través de lo que es, por ejemplo, utilizar un financiamiento, ¿no? Y de esta manera podemos reducir ese riesgo. Esa es la principal conclusión de este documento.
Muy bien, entonces, dado esto, ¿qué les parece si damos un pequeño receso de unos 15 minutos? Y volvemos con la siguiente lectura. Perfecto. ¿Sí? Damos un receso entonces. Listo.